Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Y a esta hora de la noche saludamos a todos los televidentes que nos siguen a través de canal institucional y también vía streaming en www.presidencia.gov.co. Abrimos nuestra urna de cristal hoy 17 de diciembre de 2015 para conocer en qué consiste el acuerdo sobre víctimas y justicia que fue logrado en La Habana, Cuba, y que fue anunciado por el presidente de la República el pasado 15 de diciembre. Ese día fue un día trascendental para todos los colombianos, pues el mandatario Juan Manuel Santos resaltó que por primera vez en su historia las FARC se comprometieron a contribuir en la reparación material de las víctimas del conflicto armado. Todo esto enmarcado en un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A todos ustedes los invitamos a que se queden con nosotros y participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, también tenemos una línea telefónica aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018 91 99 69. Y precisamente para hablar de este importante tema para el gobierno nacional y para todos los colombianos, esta noche aquí en el estudio de Urna de Cristal TV nos acompaña el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos hoy aquí en Urna de Cristal TV. Buenas noches, Karen, con gusto. Bueno, ministro, como le comentaba hace algún momento a usted y a todos los televidentes, el pasado 15 de diciembre el presidente de la República anunció esta importante noticia para todos los colombianos. El mandatario dijo que el año 2016 será el año en el que Colombia vea un nuevo amanecer. Esto fue lo que dijo el mandatario. El año entrante, el año 2016, será el año en que Colombia vea un nuevo amanecer. El amanecer de un país sin guerra, sin conflicto, en el que Colombia, ojalá unida, avance hacia su máximo potencial. La paz no solo transformará nuestro país, transformará las vidas de todos y cada uno de nosotros, los colombianos. Con generosidad y grandeza, con determinación y coraje, entre todos podemos lograrlo y vamos a lograrlo, porque le llegó a Colombia la hora de la paz. Bueno, ministro, ahí lo dice el presidente Juan Manuel Santos, que ya le llegó la hora de la paz a nuestro país, y quiero comenzar pidiéndole que le expliquemos por favor a todos los televidentes en qué consiste este acuerdo de víctimas que incluye también justicia, ministro. Yo quisiera comenzar por retomar una expresión que mencionó hace un rato. Usted habló de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es muy importante tener en cuenta que el último acuerdo que salió, el que tiene que ver con víctimas, forma parte de ese sistema que tiene varios componentes, 4 o 5 componentes según se vea. Y es importante porque como esto se trata de un proceso en el que van produciéndose acuerdos periódicamente, uno puede tener la tendencia a mirarlos aisladamente cuando en realidad forman parte de un conjunto. Ese sistema está compuesto primero por una comisión de la verdad, sí, que es una comisión de naturaleza no judicial que va a permitir o garantizar que las víctimas conozcan la verdad de todo lo ocurrido en el conflicto. Va a tener una unidad que se acordó hace relativamente poco para la búsqueda de desaparecidos, que es un problema muy serio, muy importante en Colombia y que por supuesto afecta también notablemente a las víctimas. Va a tener un tercer componente que ya se había anunciado el 23 de septiembre y que ahora queda completo, que es el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente propiamente dicho de justicia, es el componente judicial. Tiene un cuarto elemento que se acaba de hacer público, que hace referencia precisamente a la reparación de las víctimas. Esos 4 elementos que acabo de mencionar, Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, la reparación de víctimas, funcionando armónicamente, deben garantizar la no repetición de estos hechos, y con esos 5 elementos se completa ese sistema
integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bien, ministro, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, siempre que se ha referido al tema de todas las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, ha dicho que este punto era uno de los más importantes y tal vez un poco complicado. ¿Por qué se decía eso? Por dos razones fundamentales. Primero, porque al comienzo de este proceso de paz, tanto la guerrilla como muchas personas decían, las FARC nunca se van a someter a la justicia, ni justicia nacional ni justicia internacional. Y también las FARC habían dicho en algunas oportunidades que ellos eran víctimas del conflicto armado y no victimarios. Pues bien, lo que acaba de quedar claro con este documento que se firmó esta semana es, primero, un hecho importantísimo, sí, histórico. La guerrilla acepta comparecer ante la jurisdicción colombiana, van a aceptar ir ante jueces colombianos. Lo que la gente no creía que la guerrilla iba a hacer. Lo que la gente no creía, aceptan ir a jueces, ser juzgados conforme a la legislación colombiana. Sí. Y eso significa para ellos la posibilidad, la eventualidad de ser declarados responsables de la comisión de delitos incluso graves, y por supuesto significa para ellos la eventual imposición de una sanción y la obligación de cumplir esa sanción. Eso se aceptó y eso es histórico, trascendental, pero también lo es el segundo punto relacionado con las víctimas. Las FARC aceptan en este documento que van a hacer una reparación integral de las víctimas, incluida la reparación material de las víctimas. Esos son los dos puntos centrales importantes que se consiguieron en este acuerdo y eran los más difíciles de negociar, por eso el presidente dijo muchas veces, este es el punto más complejo de todos. De hecho, ministro, también se ha dicho que en este proceso, en estas conversaciones, las víctimas están en el centro de la solución del conflicto y este es un gran resultado porque también se tuvo en cuenta, o tal vez ellas fueron como el componente principal en este punto, ¿no? Sí, fíjese que en Colombia hemos tenido varios procesos de paz en los últimos 50 o 60 años, con algunas ventajas algunos, con algunos inconvenientes otros, pero quizás el punto que más se había descuidado tradicionalmente era el de las víctimas. Y este proceso de paz pone a las víctimas en el centro de todo el problema. Todo el proceso de paz está girando alrededor del reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas, que queda o se hace aún más evidente con este último acuerdo que se hizo público relacionado con la reparación de las víctimas. Muy bien, ministro. Mire, a continuación precisamente vamos a ver qué fue lo que dijo Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, y la representante de las víctimas sobre este importante acuerdo del Gobierno Nacional. A todos los participantes guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto, con la esperanza de alcanzar pronto la paz en Colombia. Esta es la mejor noticia para Colombia y para el mundo. Hemos logrado un acuerdo que convoca a las víctimas y busca garantizar los derechos de las víctimas tal como lo prometimos desde un principio. Les hemos cumplido a las víctimas. Sabemos que nuestro papel va más allá de ser un grupo de personas marcadas por la violencia. Somos protagonistas sociales de un nuevo país. El actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un sistema integral que reúne y relaciona el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Estamos creyendo en ustedes y queremos que el país crea en el acuerdo de paz. Pero si ustedes fallan, no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia. Muy bien, ministro, ahí veíamos a las víctimas de este conflicto armado, quienes también han dicho que este importante acuerdo es un paso fundamental y trascendental para el proceso de paz en nuestro país. Pero bueno, quiero preguntarle algo que me imagino que muchos colombianos se preguntan, porque para las víctimas es importante que los reparen, pero es aún más importante, ministro, saber la verdad, qué fue lo que pasó con sus seres queridos, con sus familias. Sí, hay varias cosas que son muy importantes desde el punto de vista de las víctimas y que son
como los principios orientadores de todo este acuerdo en lo relacionado con las víctimas. Un primer principio que es fundamental es el reconocimiento de las víctimas. Las víctimas necesitan ser reconocidas como tales. Ese es un punto central del acuerdo. Sí. Reconocer a las víctimas supone, por supuesto, contarles la verdad de lo que ocurrió. Y eso involucra la verdad que se puede conseguir bien sea a través de la Comisión de la Verdad o de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero supone un tercer punto igualmente importante, que es la aceptación de responsabilidad, porque una vez que uno reconoce la existencia de la víctima, debe admitir la responsabilidad respecto de los hechos que también se aceptan. Muy importante, lo habíamos mencionado hace un rato, la reparación para las víctimas. Las víctimas tienen que ser reparadas, en este acuerdo queda claro eso. Un último tema importante, las víctimas necesitan protección. Así es. Para que tengan tranquilidad a futuro y por supuesto necesitan una garantía de no repetición de los hechos que los convirtieron en víctimas. Bien, ministro, pero esa protección va a ser un acompañamiento permanente o ¿qué se está pensando en ese sentido? En materia de reparación de víctimas, la gente suele pensar pues como en lo más inmediato, lo que se le ocurre a uno, que es un dinero, una compensación económica, pero es algo que va mucho más allá de eso, y el acuerdo contempla desde luego varios elementos que configuran la reparación de las víctimas. Desde actos simbólicos colectivos de reparación, como por ejemplo lo que ocurrió hace unas semanas en Bojayá, eso es un acto de reparación, es simbólico. La gente va al sitio, reconoce los hechos, pide perdón, pero también hay cosas mucho más concretas. Las FARC, por ejemplo, se comprometen en este documento a participar en acciones concretas de reparación, no estas simbólicas generales que acabo de mencionar. ¿Cuáles? Por ejemplo, reparación de infraestructura destruida con hechos ocurridos durante el conflicto armado. Reparación de daños medioambientales ocurridos como consecuencia del conflicto armado. Desminado, acciones de desminado, de retiro de elementos de guerra o artefactos de guerra. Otro muy importante, por ejemplo, participación en los programas de sustitución de cultivos ilícitos en favor del gobierno. Ese es un segundo bloque, por ejemplo, de acciones que están orientadas a la reparación de las víctimas. El Estado, por supuesto, también asume unas responsabilidades. Por ejemplo, las víctimas necesitan apoyo psicosocial. Importantísimo, es ministro. Importantísimo, eso es una obligación que el Estado ha adquirido, se ha comprometido en este último acuerdo a eso. En reparación de tierras, por ejemplo, existe y el gobierno viene trabajando hace mucho tiempo en un programa muy efectivo de reparación de tierras. La idea es reforzar, fortalecer ese programa de restitución de tierras. Otro componente de restitución tiene que ver con los desplazados. El Estado viene trabajando en devolver a los desplazados a sus lugares de origen. Y se compromete en este acuerdo a fortalecer los mecanismos para lograr ese retorno, tanto de desplazados a nivel nacional como de desplazados a nivel internacional. Y finalmente, pues el último punto, que es el que más le llama la atención a la gente, reparación integral, que es, como le decía hace un momento, uno de los puntos más importantes de este acuerdo, pero no el único. Fíjese que hemos mencionado 5 o 6 mecanismos de reparación de víctimas, pero ese último es reparación integral a las víctimas. Las FARC lo aceptan, lo apoyan, lo suscriben, incluida la reparación material a esas víctimas. Muy bien, ministro. Mire, en la locución que entregó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a los colombianos anunciando este importante logro o avance en el proceso de paz y con relación al derecho a la verdad, el mandatario explicó que se acordó la creación de una comisión de la verdad que no tendrá carácter judicial. En cuanto a la verdad, acordamos en primer lugar la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que ya habíamos anunciado en junio y que será un órgano temporal y no judicial para que todos sepamos, sobre todo las víctimas, qué ocurrió en el conflicto armado. Las víctimas quieren justicia, por supuesto, pero si uno les pregunta, lo que más quieren es saber la verdad sobre lo que pasó, sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. Esta Comisión de la Verdad
será el escenario propicio para que los actores del conflicto reconozcan lo sucedido, respondan las dudas de las víctimas y enfrenten su responsabilidad. Bien, ministro, un tema que ha llamado muchísimo la atención en todo este punto es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y le digo que le expliquemos un poco a los televidentes porque, si bien es cierto, hay términos que a veces pues no entendemos. ¿En qué consiste esta Jurisdicción Especial para la Paz? Muy bien. Jurisdicción Especial para la Paz es especial porque está diseñada como un mecanismo de justicia, digamos, paralelo a los que hoy existen, y se va a enfocar solamente en la investigación y juzgamiento y imposición de sanciones de hechos relacionados durante el conflicto armado y con ocasión del conflicto. Tiene varias salas. Sí. Hay un primer grupo que uno podría dividir en tres. Una primera sala que es la que va a recibir toda la información sobre hechos relacionados con el conflicto que le suministre la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las organizaciones nacionales de víctimas, etcétera. Va a analizar la información que recibe, la va a contrastar y ahí va a seleccionar los hechos que van a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz y va a seleccionar las personas que pueden ser consideradas responsables de esos hechos. Esa es la primera sala que es como el gran filtro de entrada a la jurisdicción. Cuando ahí se seleccionen las conductas y las personas que deberían responder por ellas, esas personas tienen la oportunidad de acercarse a esa sala y aceptar responsabilidad. Si hacen eso, reciben una pena, una sanción que luego miraremos, que es una sanción relativamente atenuada. Esa es como la primera sala de esta jurisdicción especial. Hay una segunda sala que se va a dedicar solamente al tema de indultos y amnistías. Okay. Entonces va a haber personas que participaron en el conflicto que cometieron delitos políticos y algunos delitos conexos con esos políticos que van a recibir una amnistía o un indulto que está previsto en legislación internacional hace mucho rato. O sea, la segunda sala. Y ha dicho el presidente que ahí no entran los delitos de lesa humanidad. No solo lo ha dicho el presidente reiteradamente, sino que está acordado en La Habana está acordado que hay unos delitos como los de lesa humanidad o el genocidio o la desaparición forzada o la toma de rehenes o las graves privaciones de la libertad que en ningún caso van a ser consideradas como delitos conexos con el delito político. Pero también el acuerdo abre una opción para que alguna clase de delitos respecto de los que pueda haber polémica sobre si son conexos o no son conexos, los defina el Congreso de la República directamente. No se van a acordar en La Habana, el Congreso va a tener la posibilidad de decidir, por ejemplo, si el narcotráfico es un delito conexo o no es un delito conexo. Eso no se decidió en La Habana, se dejó al arbitrio, a la libertad del Congreso de la República. Bien, ministro, ya comenzó la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y nos comunicamos en este instante con Fernando Marín, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Manizales. Fernando, muy buenas noches y lo escuchamos. Muy buenas noches, ministro. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, adelante. Señor ministro, disculpe, me gustaría saber primero si el territorio que va a desocupar estas personas lo ocupará inmediatamente el Estado, porque es que para que no le suceda a otra familia lo que me sucedió a mí. Bien, creo que no le entendimos la pregunta a Fernando Marín. Creo que ahorita pues ya nos comunicamos nuevamente con él porque hay como unas fallas de sonido, pero bueno, ministro, usted venía explicando esas diferentes fases o salas en la jurisdicción especial y lo interrumpí, así que adelante. Ahí hay dos salas, menciono una tercera sala. Esa tercera sala se va a ocupar de los temas de los que no se ocupan las otras dos salas, es decir, ni los que están indultados o amnistiados, ni los que van a ser declarados responsables eventualmente dentro de este procedimiento, sino de hechos que probablemente por su poca magnitud e importancia no merecen ser llevados totalmente a este mecanismo de jurisdicción especial para la paz. Esas son como las tres primeras salas que conforman la jurisdicción especial para la paz, que uno podría llamar no contenciosas. Y después hay dos salas más que son muy importantes,
para las personas que no acepten responsabilidad ante esa primera sala. ¿Cuáles son esas dos salas? Una de investigación y acusación, que es el equivalente a lo que sería la Fiscalía General de la Nación en el procedimiento ordinario. ¿Qué va a hacer? Investigar y acusar. Y la última, el último componente grande es lo que llaman el Tribunal para la Paz, que es el equivalente a un tribunal, a un juez que va a recibir las acusaciones de la sala anterior, realizar los juicios, determinar si hay responsabilidad o no e imponer sanciones. Esas son las 5 salas que componen la Jurisdicción Especial para la Paz. Después puede haber o hay unas particularidades concretas del Tribunal para la Paz, que tiene a su vez 5 secciones. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco Lo aquí. podemos mirar luego, claro, no hay ningún problema. En el programa, pero ministro, ya tenemos nuevamente a Fernando Marín, quien se encuentra en Manizales. Fernando, ahora sí lo escuchamos, cuéntenos. ¿Sí me escucha bien? Sí, señor, adelante. Bueno, señor ministro, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría preguntarle si el territorio que van a desocupar estas personas será ocupado inmediatamente por el Estado para que no lo ocupen otras personas que van a obtener ese territorio para seguir haciéndole daño al país, para que no me hagan el daño que me hicieron a mí. Claro, Bien, ministro, ¿qué le podemos decir a Fernando? Cuando el acuerdo de paz esté definitivamente firmado, el Estado tiene que terminar de hacer una intervención integral en todo el territorio nacional, porque precisamente, como mencionaba el ciudadano, es muy importante que los espacios que venían siendo ocupados por las FARC sean cubiertos por el Estado mediante esa intervención integral, para evitar que a esos sitios lleguen organizaciones al margen de la ley como las bandas criminales. Bien, saludamos a esta hora a Ernesto Velasco, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Ernesto, muy buenas noches, y el ministro lo escucha. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, mi pregunta al señor ministro es, después de indultados los del conflicto, si esta persona vuelve a delinquir, ¿qué pasa? Muy importante la pregunta y muy oportuna. Los indultos que reciban estas personas y las amnistías suponen un perdón de la pena o del delito, dependiendo de la figura, de lo ocurrido hasta el momento en que se produce ese indulto o amnistía. Cualquier infracción de la ley con posterioridad a ese indulto o a esa amnistía constituye un nuevo delito que va a ser no solamente juzgado, sino juzgado por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, de acuerdo con el régimen penal ordinario, y la persona estará sometida a las sanciones propias del régimen ordinario. Bien, ministro, llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos. Urna de cristal, urna de cristal. 7 de la noche, 26 minutos, y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Hoy aquí tenemos de invitado al ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien nos está contando un poco sobre este importante acuerdo que fue anunciado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al que se llegó en La Habana sobre víctimas y justicia. Ministro, continuamos con la participación ciudadana en nuestro programa, y a continuación lo invito a que veamos la pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país de Juan Gabriel Ruiz. ¿Cómo es posible que la guerrilla pague penas entre 5 y 8 años teniendo en cuenta los crímenes que cometieron? Participa, la urna está abierta. Ministro, esta pregunta de Juan Gabriel Ruiz es una pregunta que mucha gente se hace en las calles de Bogotá y de todo el país, en las universidades, en las familias. ¿Qué le podemos responder a los colombianos? Yo incluso ampliaría un poco más la pregunta, porque la gente tiene la tendencia a ir más lejos que la persona que acaba de preguntar y a comparar las penas que se aplican en la jurisdicción penal ordinaria, las personas que cometen delitos en cualquier día,
con las sanciones que prevé la justicia transicional. Eso es un error porque aun cuando la justicia penal y la justicia transicional son dos formas de justicia, Sí. aun cuando eventualmente en ambas hay sanciones, tienen razones de ser absolutamente diferentes y propósitos distintos, y eso amerita que tengan un tratamiento absolutamente diferencial. Cada una de esas dos justicias busca propósitos distintos, y esto es muy importante porque las sanciones siempre buscan un propósito. En la jurisdicción, en la justicia transicional, el propósito de toda la justicia es conseguir superar el conflicto, terminar el conflicto, pasar de ese estado de conflicto a un estado de paz, de tranquilidad, de armonía. Entonces las penas tienen que tener la calidad, la cantidad y la dureza necesarias y suficientes para conseguir el propósito que se persigue, que es acabar con el conflicto armado. Por eso en la jurisdicción transicional las penas o las sanciones nunca son tan altas, son lo suficientemente altas como para que haya un mensaje simbólico a la sociedad de que hay un responsable que paga por eso, son suficientemente fuertes o deben serlo para que la persona sienta que está siendo retribuida negativamente, por supuesto, por lo que cometió. Pero no es necesario la aplicación de la justicia penal ordinaria, que nunca busca la terminación de un conflicto, busca solucionar problemas individuales con personas infractoras de la ley penal individuales. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Gladys Euse, quien se comunica desde Chiquinquirá. Gladys, muy buenas noches y la escuchamos. Muy buenas noches. Señor ministro, habla Gladys Euse, una postulada a la Ley de Justicia y Paz. Nosotros fuimos pioneros de este proceso y quisiéramos saber qué va a pasar con los desmovilizados. Estamos dentro de las cárceles, ya que no hemos sido pronunciados en los acuerdos de La Habana. Muy bien, ministro. ¿Qué decirle a Gladys con este interrogante bastante interesante? Las personas que se sometieron al proceso de justicia y paz, que es de todas formas una manera de justicia, de aplicar justicia transicional, una manera también que se utilizó hace unos años de resolver un conflicto puntual, ya están dentro de un proceso de paz, están dentro de una jurisdicción transicional y quedan sometidos totalmente a lo que en esa jurisdicción se estableció y se acordó, es decir, no van a ser parte de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Tuvieron o tienen su propia jurisdicción, no puede haber una jurisdicción transicional aplicada sobre otra jurisdicción transicional. Bien, ministro, mire, continuamos con la participación ciudadana, que es Urna de Cristal TV, y nos llegan muchas preguntas a través de la red social Twitter, y nos vamos con el siguiente interrogante, que es de @FGarridoSerrano, y dice así: ¿es verdad que los colombianos pagaremos las reparaciones a las víctimas por los delitos cometidos por las FARC? El capítulo de reparación de víctimas, como mencionaba hace un momento, tiene componentes que involucran a todas las partes que tuvieron intervención en el conflicto. Por eso hablaba de reparaciones simbólicas y colectivas que estarán fundamentalmente a cargo de las FARC. Hablaba de la necesidad de que las FARC participen en actividades concretas de reparación. Hablábamos del desminado, de la reparación de infraestructura, de daños ambientales, de sustitución de cultivos. Todo eso son las FARC. Las FARC deben también garantizar la reparación integral de las víctimas, incluida la material, y por parte del Estado, lo que ya mencionaba, por ejemplo, atención psicosocial a las víctimas. Un acompañamiento importante. Un acompañamiento importantísimo, pero también el fortalecimiento de los programas de restitución de tierras o de los programas que están orientados a al retorno de los desplazados a sus terrenos, de tal forma que la reparación a las víctimas supone obligaciones de parte y parte, pero hay unas concretas, específicas, en cabeza de las FARC, incluida la reparación integral y la llamada reparación material de las víctimas. Bien, ministro, mire, y precisamente hablando de reparación a víctimas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que en el acuerdo de víctimas se estipuló un capítulo que incluye las medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Esto fue lo que dijo el mandatario. Todos los que tienen responsabilidad por las víctimas del conflicto y causaron daño
deben cumplir con su obligación de reparar. Y algo muy importante, las FARC se comprometieron por primera vez en su historia a contribuir a la reparación material de las víctimas. Se trata entonces de una verdadera reparación integral. Bien, ministro, ahí el presidente estaba hablando sobre todo este tema de reparación, de cómo va a ser todo ese proceso para reparar a las víctimas, a todas esas víctimas que ha dejado el conflicto armado en nuestro país, pero quiero devolverme un poquito a este segundo, por decirlo de alguna manera, segundo punto que usted hablaba hace un poco, en este punto de acuerdo de víctimas, y es el tema de búsqueda de desaparecidos. ¿Qué se ha avanzado en ese tema desde que se anunció esta noticia hace algunos meses? Se está trabajando en la creación de esa unidad especial de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto. Eso no significa, y esto es importante, que la justicia colombiana no haya hecho nunca nada hasta ahora en materia de desaparición forzada. La justicia colombiana viene trabajando permanentemente en temas de desaparición forzada, ha resuelto muchos casos, la Fiscalía General de la República sigue trabajando en ellos y va a continuar haciéndolo, de tal forma que este es un mecanismo complementario enfocado específicamente a las víctimas del conflicto. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Teresa Abella, quien nos llama desde San Bernardo del Viento. Teresa, muy buenas noches y la escuchamos. Adelante. Teresa, muy buenas hola. Noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola Teresa, te escuchamos, adelante. Yo le quisiera hacer una pregunta al señor ministro. Señor ministro, yo soy una mujer desplazada, madre soltera de 4 hijos. Tengo un hijo discapacitado, no tengo casa. Ahorita mismo no me están dando ayuda ni tengo trabajo. Yo quisiera saber qué irá a pasar conmigo y mi familia. Ese es uno de los temas que tiene que ver con reparación de víctimas, que, como decía hace un momento, el gobierno viene trabajando en temas de desplazados, pero en este acuerdo que se acaba de firmar, el gobierno se compromete a fortalecer los programas orientados a solucionar problemas como los que tiene usted y otras víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Vamos entonces a fortalecer esos programas, tanto para personas, que son muchas, que fueron desplazadas dentro del territorio colombiano, como respecto a algunas que incluso tuvieron que abandonar el país por culpa del conflicto. Bien, participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV, el programa en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Y ahora vamos a ver una pregunta que nos llega a través de Twitter y la escribió @Lidenhart02 y dice así: ¿Qué pondrá las FARC para la reparación de víctimas? Un ejemplo para que entendamos un poco más este punto. Muchas cosas, como por ejemplo los actos de reparación simbólica pública, tienen que hacerlos. Los actos concretos de reparación, como por ejemplo desminado o reparación de los daños a infraestructura cometidos por la guerrilla. O finalmente acciones concretas de reparación integral de las víctimas, incluidas todas las que supongan la reparación material de las víctimas, de tal forma que hay todo un espectro, hay 7 mecanismos de reparación de las víctimas que van de lo más genérico a lo más particular, que han sido objeto de este acuerdo que acaba de revelar el gobierno nacional. Bien, saludamos a Jesús Antonio, que nos llama desde Guadalupe, en el departamento del Huila. Jesús, muy buenas noches y el ministro lo escucha. Muy buenas noches, muchas gracias por dejarme participar en este programa. Mire, yo soy víctima de la guerrilla y de los paramilitares. A mí la guerrilla me iba a quitar los hijos, nos tocó venirnos otra vez para el Huila, estábamos en el Caquetá, en Albania Caquetá, jurisdicción Albania Caquetá, en una vereda que se llama Versalles. De ahí nos sacaron, después supimos que se había ido la guerrilla, nos volvimos otra vez y llegaron los paramilitares. A mí me fracturaron una mano de un machetazo, me dejaron la mano inválida en el 2004, un paramilitar. Y esta es la fecha que yo he hecho hasta lo imposible, tocando una puerta a otra, y nunca he logrado ninguna respuesta
buena para decir, bueno, vamos a repararlo, o vamos a decirle, vamos a decir que le podemos ayudar. No nos han dado un auxilio de nada porque nos desplazamos de allá de la vereda. Bien, ministro, aquí pues Jesús Alfonso habla un poco de que ha tratado de cómo acceder a todo el tema de reparación de víctimas, y me imagino que como él hay muchos casos en nuestro país que decirle a las víctimas que de pronto no tienen claro este tema. El Ministerio de Justicia hace campañas para que las víctimas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. En muchas oportunidades lo que ocurre es que por la dispersión propia del territorio nacional no es fácil para las víctimas llegar a los sitios donde el gobierno tiene oficinas. Para eso el Ministerio de Justicia cuenta con una unidad móvil de atención y reparación a las víctimas cuando en algún pueblo, en alguna vereda la solicitan. El Ministerio de Justicia desplaza la unidad móvil, va hasta donde se encuentran las víctimas, les explica sus derechos, las atienden. Este solo año hemos atendido con esa unidad móvil de víctimas casi 19.000 víctimas que nosotros hemos ido a buscar con ese mecanismo. Completamos con la unidad de víctimas en general 50.000 víctimas que hemos ido a buscar para atenderlas, mencionarles sus derechos, explicarles cómo pueden obtener reparación. Entonces hay dos posibilidades, o que el municipio o la vereda donde se encuentren solicite el desplazamiento de la unidad móvil de víctimas del Ministerio de Justicia y nosotros los llevamos, o que se comunique con nosotros en el Ministerio de Justicia y nosotros le atendemos su inquietud y lo orientamos. Bien, a esta hora de la noche, José Nelson Castrillón se comunica con nosotros, ministro, desde la ciudad de Medellín. José Nelson, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Buenas noches, ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ministro, yo quisiera saber, con la cantidad de movilizados que van a haber, realmente qué va a pasar. ¿El gobierno les va a pagar un sueldo o ellos van a trabajar igual como nos toca a todas las personas aquí en Colombia? ¿Escuchó bien la pregunta, ministro? No estoy seguro. Bueno, le pedimos por favor a José Nelson Castrillón que nos repita la pregunta. A ver, ministro, es con respecto, ministro, es con respecto al desempleo. Usted sabe que aquí en Colombia hay mucho desempleo. Sí. ¿Qué va a pasar con la cantidad de personas que se van a movilizar si ellos van a trabajar como nosotros lo estamos haciendo ahorita, o ellos van a recibir una especie de dinero del gobierno? Bien, ministro, clave esa pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que se van a reintegrar a la vida civil? Clave, y en La Habana se discutió y se acordó todo un programa de reinserción social que está orientado precisamente a satisfacer la inquietud del televidente. No podemos dejar a estas personas que se desmovilizan a que entren en el circuito normal donde, como con razón dice esta persona, hay mucha gente que carece de empleo. Entonces va a haber un acompañamiento integral a través de un programa específico de reinserción social que se ha acordado en La Habana y que el gobierno va a poner en funcionamiento tan pronto como se firme el acuerdo final en La Habana. Bien, momento de una segunda pausa aquí en Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos con este que es el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional. Urna de cristal, urna de cristal. Muy bien, y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional, hoy con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien nos está contando detalles y más información sobre este trascendental acuerdo que se llegó en La Habana en el marco del proceso de paz sobre víctimas y que también incluye justicia. Ministro, y le cuento que tenemos participación ciudadana y saludamos a Joana Sánchez, quien se comunica con nosotros desde Chiquinquirá. Joana, muy buenas noches y la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Señor ministro, yo quería hacerle la siguiente pregunta. Adelante, Joana. Nosotros fuimos los pioneros, obviamente, de este programa de justicia transicional y apostamos a la paz. Es tan evidente que ya se sentaron en una mesa de diálogo gracias a toda la presión y toda la colaboración que nosotros hemos efectuado. Llevamos más de 5 o 6...
Muy bien, ahorita vamos a continuar con Joan, ahorita nos vamos a comunicar para que nos pregunte muy bien sobre, creo que iba a preguntar algo sobre reparación de víctimas. Bueno, ministro, usted hablaba de que el tema del Tribunal de Paz es importante explicarle a todos los colombianos en qué consiste este tribunal para que entendamos y tengamos un poco más claro el tema del tribunal. Ese tribunal, que es como el último componente o la última de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, es importante porque equivale a los jueces que existen en la jurisdicción ordinaria, es decir, son los encargados de recibir acusaciones, juzgar, hacer juicios a las personas y determinar si la persona es responsable o no es responsable de los delitos por los que se lo ha acusado. Por eso al interior de ese tribunal hay unas pequeñas salas o secciones, unas que se dedican a dictar sentencia de primera instancia, que es muy importante, pero también es muy importante que haya la posibilidad de una segunda instancia para eventualmente corregir errores. Entonces hay unas salas de primera instancia, una sala de segunda instancia. Hay una sala, y esto es muy importante, de revisión de sentencias. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, personas vinculadas o que participaron en el conflicto armado, que antes de la suscripción del acuerdo de paz han sido ya juzgadas y condenadas, que las hay, tienen la posibilidad de acudir a este Tribunal para la Paz ante esa sala de revisión que le menciono y pedir que les revisen la sentencia para que la sanción sea no la de la justicia ordinaria que ya la impusieron, sino la que le correspondería de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y una última sala muy importante, que se llama la Sala de Estabilidad. ¿Por qué es tan importante esta sala? Porque esta es la sala que va a garantizar el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, va a garantizar la seguridad jurídica. ¿Qué busca? Busca que si después de terminado el conflicto, incluso después de haberse proferido sentencias, alguna autoridad en 3 años, en 5, en 10 o en 20, llegara a cuestionar las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, la encargada de decidir va a ser esa sala especial de estabilidad, es decir, siempre va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz la que cierre, no va a ser Corte Suprema de Justicia, no va a ser Corte Constitucional, por eso es tan importante esta última sala que se llama Estabilidad Jurídica. Bien, a continuación vamos a ver una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país de Sara Salazar. ¿Qué delitos juzgará la Jurisdicción Especial para la Paz? Participa, la urna está abierta. Bueno, ministro, ahí está esta pregunta de Sara. ¿Qué delitos juzgará la Jurisdicción Especial para la Paz? En términos generales, la respuesta es todos los delitos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado hasta el momento en que se suscriba el acuerdo final de paz. Todo lo cometido con posterioridad no entra dentro de esta jurisdicción especial. Ahora, ¿cómo se definen? ¿Cuáles son esos hechos que tienen relación con el conflicto armado y que fueron cometidos durante la ocurrencia del mismo? Esa es precisamente la labor y la función de la primera de las salas que le mencioné que componen la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa primera sala recibe toda la información de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, organizaciones de víctimas, etcétera, analiza la información, la contrasta y fija lo que va a ser su competencia, que son precisamente los hechos que considera fueron ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. Bien, el tema de reparación a víctimas, ministro, ha llamado mucho la atención en nuestros televidentes y también las personas que nos escriben a través de las redes sociales, y tenemos una pregunta de @reglicet1990, que es la siguiente. ¿Las FARC contribuirán económicamente para reparar a las víctimas? Creo que usted ya hablaba ahorita acerca de eso, pero es importante reiterar a los televidentes. Sí, reiterar, Karen, que la reparación no puede centrarse solamente en lo material. Claro, lo material es importante y está previsto dentro del acuerdo que va a haber una reparación material, que es parte de lo que se conoce como la reparación integral para todas las víctimas, pero adicionalmente a eso son muy importantes todos los demás mecanismos que se acordaron en La Habana, como los que mencioné hace un rato, que van desde actos públicos de reconocimiento y solicitud de perdón hasta acciones concretas de reparación de infraestructura, desminado, etcétera.
Bien, ministro, hasta el momento ya se han llegado a acuerdos en 4 temas, y aquí los tengo anotaditos. Desarrollo agrario integral, participación política, solución al tema de drogas ilícitas y este que es el tema de víctimas, que ha sido un paso trascendental, un paso importante. Nos falta un quinto. Expliquémosle a los televidentes cuál es ese quinto que falta y cómo se está trabajando en eso. Nos queda ya el quinto punto, el punto final, que tiene que ver con la dejación de armas, la desmovilización del grupo guerrillero de las FARC y la reintegración de sus miembros a la sociedad. Ese es un tema complejo, es un tema muy importante, es un tema trascendental. La ventaja es que ya se viene trabajando en La Habana por parte de los equipos negociadores en esos 3 temas. Hay unos avances importantes y por eso el gobierno es muy optimista frente al cumplimiento de la fecha que se acordó el 23 de septiembre en La Habana, que es el 23 de marzo de 2016 para la suscripción del Acuerdo Final para la Paz. Bueno, y eso, diciembre, enero, febrero y marzo, o sea, 3 meses y medio, ¿no? Estamos ahí trabajando fuertemente. Así es, y el equipo negociador de La Habana está trabajando muchísimo, está trabajando en jornadas muy duras para tratar de sacar no solamente un acuerdo tan importante como este de justicia y víctimas, sino que está adelantando, como le digo, trabajo respecto del quinto y último punto. Bien, a continuación, José Mota nos envía la siguiente pregunta desde las calles de nuestro país. ¿Se juzgará a los militares? Participa, la urna está abierta. Bien, ministro, ¿qué le podemos decir a José? En el acuerdo que se firmó en La Habana, quedó claro que esta Jurisdicción Especial para la Paz, de la que hemos venido hablando, es una infraestructura jurídica que va a ocuparse, como señaló el presidente Santos en la locución, de investigar, de juzgar, de sancionar hechos que hayan cometido por todas las personas que hayan tenido participación en el conflicto armado. Eso supone los miembros de la guerrilla, pero incluye también a las Fuerzas Armadas, a los agentes del Estado y a los que podríamos llamar terceros civiles vinculados al conflicto. Entonces, en La Habana está acordado que esa infraestructura de Jurisdicción Especial para la Paz los cobija a los 3, FARC, agentes del Estado y terceros. Pero también está acordado en La Habana, y eso es muy importante, que el tratamiento va a ser diferencial, es decir, dentro de la misma estructura de Jurisdicción Especial para la Paz va a haber 2 caminos distintos, perfectamente diferenciables, uno para el juzgamiento de los miembros de la guerrilla y otro para agentes del Estado. Y muy importante reiterar, el presidente lo ha dicho muchísimas veces, pero no sobra insistir en este punto, el tema de cómo va a ser el juzgamiento de los agentes del Estado no es, no ha sido y no será objeto de discusión en La Habana con la delegación de las FARC. En La Habana solo se discutió y se acordó la forma como van a ser juzgados los miembros de las FARC. El mecanismo, el procedimiento específico para juzgar agentes del Estado se definió, se está definiendo, se está acordando en Colombia y va a ser hecho público cuando esté listo en Colombia sin intervención de las FARC. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Mireya Molina, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Mireya, muy buenas noches y adelante. Sí, señora, muy buenas noches. Mira, es que necesitaba, digamos... Muy buenas noches, señor ministro. Buenas noches. Mira, es que yo tengo una inquietud de que soy madre, cabeza de familia, y este año no me han ayudado con ninguna ayuda. Y necesito para alimentación de mis hijos y arriendo porque no tengo vivienda ni nada. Entonces, yo quisiera saber por qué motivo no le dan las ayudas a uno durante el año. Bien, Mireya, pero usted es desplazada. Sí, señor. Listo. Bueno, ministro, Mireya hace parte de todas esas víctimas del conflicto armado en nuestro país, ¿no? Así es, y es muy importante que tenga una asistencia permanente del Estado. Yo la invitaría a que se comunique con nosotros en el Ministerio de Justicia, nos cuente con más detalles de lo que ha hecho ahora su situación
en qué está fallando, digamos, el programa de atención a desplazados, y con mucho gusto le resolvemos las inquietudes y su problema concreto. Bien, en esta recta final de Urna de Cristal TV, ministro, tenemos una pregunta que nos llega a través de Twitter y es de @CarlosLemos y dice así: una vez se ha refrendado el acuerdo final, ¿este no podrá ser revocado por gobiernos entrantes? Esa es una pregunta muy importante y por eso hace un momento hacía referencia específicamente a esa última sala del Tribunal Especial para la Paz, que se creó precisamente frente a inquietudes como las que plantea el televidente. ¿Cómo vamos a garantizar que dentro de unos años no haya una autoridad o judicial o ejecutiva o legislativa que ponga en duda, que cuestione, que termine los acuerdos de paz que se consiguieron? Esa sala especial se va a encargar de dirimir cualquier problema que surja, cualquier inquietud, cualquier cuestionamiento que haya sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que sea una sala propia de esa Jurisdicción Especial para la Paz la que diga la última palabra sobre la validez de los acuerdos y de las decisiones tomadas por esa jurisdicción. Muy bien, y precisamente hablando sobre todo este acuerdo sobre víctimas, el presidente Juan Manuel Santos ratificó su compromiso en el sentido que será el pueblo colombiano, que seremos nosotros quienes tenemos la última palabra sobre la aprobación del acuerdo final. Y cuando logremos el acuerdo final, que debe ser en menos de 4 meses, cumpliré mi promesa y serán ustedes, los colombianos, los que decidan si lo aprueban o no. Serán ustedes quienes tengan la última palabra. Y antes de pedirles que se pronuncien, nos vamos a encargar de que todos tengan acceso a los puntos acordados, que los conozcan, que los debatan, que los entiendan. Porque aquí no se ha pactado nada en contra del país, ni a espaldas de ustedes. Solo lo necesario para terminar de una vez por todas con la guerra. Bien, ministro, esta intervención que acabamos de escuchar del presidente de la República creo que se resume en la palabra plebiscito, ¿no? Y es una palabra que hemos venido escuchando en los últimos meses, así que como Urna de Cristal es pedagogía con los colombianos, expliquémosle a los televidentes todo el tema del plebiscito, resumidamente. Lo primero que yo quisiera aclarar es que no hay ninguna obligación constitucional ni legal para convocar un mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. La paz es un derecho constitucional que no necesita ninguna clase de refrendación popular. Pese a eso, el presidente de la República ha ofrecido de manera reiterada que va a someter los acuerdos de paz a un mecanismo de refrendación, insisto, aun cuando no era necesario no que era lo hiciera, no es no era obligatorio, simplemente le quiere dar muchísima más transparencia y participación a la ciudadanía. A los colombianos, sí, señor. ¿Por qué se escoge un mecanismo como el del plebiscito, que consiste simplemente en hacerle una pregunta a los ciudadanos sobre si respaldan o no respaldan el proceso de paz? Porque finalmente la decisión que tienen que tomar los ciudadanos es esa: cuando tengan información completa sobre qué se acordó en La Habana. Esto desde luego necesita un trabajo de pedagogía y difusión muy importante. De que los colombianos conozcamos mucho más a fondo, ministro, en qué consiste cada punto, los beneficios y demás, ¿no? Claro, cada punto y el conjunto, porque como llevamos 3 años sacando acuerdos parciales, es muy importante que la ciudadanía conozca el conjunto completo. Y ese conjunto completo, el paquete completo de acuerdo de la paz, es el que finalmente se somete a consideración de la ciudadanía. ¿Está de acuerdo con la paz tal como se acordó o no está de acuerdo con la paz tal como se acordó? Mecanismos distintos como una constituyente son absolutamente inmanejables en el sentido de que se abre una puerta para que por ahí entren cualquier clase de temas que la ciudadanía pueda discutir. Ya nos ocurrió en 1990. Y otros mecanismos como el referendo suponen poner a la ciudadanía a responder punto por punto cada uno de los muchísimos temas que se acordaron en La Habana, ¿no? Lo cual, claro, primero sería absolutamente dispendioso de hacer, y segundo, eso en la práctica equivaldría a una nueva negociación sobre lo ya negociado. Bueno, ministro, se acabó el tiempo aquí en Urna de Cristal TV y pues finalmente, ¿cuál es su mensaje
de paz para todos los colombianos, para todos los televidentes que nos ven a esta hora en Urna de Cristal TV y sobre todo a 8 o 7 días de la Navidad. ¿Cuál es su mensaje? Importantísimo el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana. Aspiramos a que en marzo de 2016 esté definitivamente terminado y firmado el acuerdo final de paz. Pero eso no es la paz. La paz finalmente la construimos todos. Aparte de lo que esté escrito en ese acuerdo y firmado, es muy importante que todos nos involucremos individualmente en el proceso de paz. Es necesario que pensemos en clave de reconciliación y en clave de perdón, porque solamente en la medida en que cada uno de nosotros aporte individualmente hacia la paz, vamos a poder conseguir ese nuevo país que la gente de mi generación no ha conocido, Karen, un país en paz que merecemos dejarle a las nuevas generaciones. Bueno, ministro, qué bonito mensaje para todos los colombianos en esta época de Navidad. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta hora aquí en Urna de Cristal TV. Feliz noche y que tenga una feliz Navidad, ministro. Igualmente, Karen, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes. Mil gracias por acompañarnos en esta emisión de Urna de Cristal TV y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Chao.